¿Sabías que existen dos tipos de deuda? Una que te hunde y otra que te puede hacer rico. La mayoría de personas, cuando escuchan la palabra deuda, la asocian con algo negativo. Angustia, pagos eternos, intereses que se acumulan como una bola de nieve y un constante sentimiento de estar atrapados. Pero aquí es donde todo se pone interesante, porque los ricos, en lugar de huirle a las deudas, las buscan. Sí, así como lo oyes, las usan a su favor, las convierten en herramientas para generar más riqueza y, en muchos casos, se endeudan de forma estratégica, aun cuando no lo necesitan. Y esto no tiene nada que ver con suerte, ni con tener contactos, ni con herencias multimillonarias. Tiene que ver con algo que casi nadie te enseña, la mentalidad financiera. Porque mientras muchas personas luchan por salir de deudas personales, deudas que consumen sus ingresos, los ricos se endeudan para multiplicar su dinero, crear activos y aumentar su flujo de efectivo. La diferencia está en el propósito detrás de esa deuda y en la forma como la utilizan. La clave está en entender que la deuda no es el problema. El problema es no saber usarla. Los ricos ven la deuda como una palanca. Si la colocas en el lugar correcto, puedes mover cosas enormes con un esfuerzo mínimo. Por ejemplo, en lugar de ahorrar durante años para comprar una propiedad, la adquieren con financiamiento, la ponen a producir ingresos y dejan que sea esa propiedad la que pague sola su deuda. Así es como convierten el dinero prestado en una fuente de ingresos, no en una carga. Y esta forma de pensar no es exclusiva para millonarios. Cualquiera que entienda este principio puede comenzar a aplicarlo, incluso con cantidades pequeñas. La deuda que te impulsa, la que usan los ricos, es lo que se conoce como deuda buena. Esta es la que utilizas para adquirir activos, es decir, cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Un ejemplo clásico es comprar una propiedad para alquilarla, invertir en un negocio que genera ingresos constantes o incluso financiar un equipo o herramienta que te permita producir más. En todos estos casos, la deuda no es un gasto, es una inversión. Y lo más importante, esa deuda se paga sola con el dinero que produce el activo que compraste. En cambio, la deuda mala es todo lo contrario. Es la que se adquiere para comprar pasivos, es decir, cosas que sacan dinero de tu bolsillo y no te generan ningún ingreso. Piensa en tarjetas de crédito usadas para comprar ropa, celulares caros, vacaciones que no puedes pagar o incluso autos que pierden valor apenas los sacas del concesionario. Esta deuda se convierte en una carga, porque no solo tienes que pagarla tú directamente, sino que además viene acompañada de intereses altísimos y estrés financiero. La diferencia entre una y otra no está en la cantidad, ni en el banco, ni en el tipo de préstamo. Está en el uso que le das. Por eso, alguien puede endeudarse con $5,000 y estar construyendo su libertad financiera, mientras otra persona se endeuda con la misma cantidad y termina atrapada durante años. La deuda buena trabaja para ti. La deuda mala trabaja en tu contra. Así de simple. Un dato curioso es que muchos millonarios y empresarios exitosos prefieren usar el dinero del banco antes que tocar el suyo propio. ¿Por qué? Porque su enfoque está en el retorno sobre capital, no en el apego emocional al dinero. Si piden prestado al 5% anual pero obtienen un rendimiento del 15%, ese 10% de ganancia es capital puro que no arriesgaron de su bolsillo. Esto les permite escalar sus proyectos más rápido, asumir menos riesgos personales y multiplicar sus resultados en menos tiempo. Además, cuando usas deuda buena y la manejas con inteligencia, no solo generas ingresos, también mejoras tu historial crediticio, lo que a su vez te da acceso a mejores oportunidades financieras, créditos con tasas más bajas, más líneas de financiamiento, incluso alianzas estratégicas. Es como una rueda que, una vez que empieza a girar a tu favor, se vuelve cada vez más poderosa. Pero claro, todo esto parte de tener claridad en tus finanzas y no caer en la trampa de endeudarte por impulso o apariencia. Y aquí hay otro principio clave. Los ricos nunca usan deuda para impresionar, sino para producir.
Mientras muchos compran cosas que los hacen ver ricos, ellos invierten en cosas que los hacen verdaderamente ricos. Su foco está en el crecimiento, en la utilidad, en el retorno, no en el estatus, porque entienden que el dinero prestado, bien usado, puede convertirse en un trampolín hacia su próxima fuente de ingresos, no en una cadena que los amarre por años. Usar la deuda a tu favor comienza por cambiar completamente la forma en que ves el dinero. La mayoría de personas viven atrapadas en el ciclo de trabajar para ganar, gastar y endeudarse, sin detenerse a pensar si ese gasto les devuelve algo a cambio. En cambio, quienes entienden el juego del dinero se hacen una pregunta clave antes de endeudarse. ¿Esto me va a generar más ingresos o me va a quitar dinero? Antes de pedir un préstamo o usar una tarjeta de crédito, los ricos analizan el retorno esperado. Si ese dinero les permite comprar algo que producirá más de lo que costará pagarlo, entonces lo consideran una deuda saludable. Pero si el resultado es una pérdida, lo evitan. No se trata de cuánto puedes pedir prestado, sino de para qué lo vas a usar y qué resultado vas a obtener a cambio. Utilizan el concepto del apalancamiento financiero, que es precisamente eso, usar dinero de otros para generar ganancias. Pero cuidado, esto no significa endeudarse lo loco con la esperanza de que todo salga bien. Implica tener un plan claro, conocer los riesgos y sobre todo, contar con un flujo de ingresos que respalde ese compromiso. Por ejemplo, si vas a comprar un local comercial con un crédito, ya deberías tener clientes o un modelo de negocio validado que permita cubrir esas cuotas. La deuda no debe ser una apuesta, sino una jugada calculada. Otro punto importante es el control emocional. Muchas deudas malas nacen del impulso, del deseo de gratificación instantánea. Comprar sin pensar, solo porque puedo pagarlo en cuotas o tengo disponible la tarjeta, es una de las trampas más comunes. En cambio, quienes usan la deuda a su favor, lo hacen desde la lógica, no desde la emoción. Preguntan, comparan, hacen cuentas, analizan el riesgo. Y si el número no da, simplemente no lo hacen. Aquí viene algo que no te dicen en el colegio. La deuda puede ser una herramienta de crecimiento, si tú estás creciendo primero. Por eso es tan importante educarte financieramente, mejorar tus ingresos, tener objetivos claros y aprender sobre inversión, porque solo así podrás usar la deuda como una aliada y no como un enemigo silencioso que te acompaña toda la vida. Para entender cómo se aplica esto en la vida real, imagina a alguien que quiere iniciar un pequeño negocio de cafetería. Podría pensar, no tengo el dinero. Pero si logra un préstamo de $1,000 y lo usa para comprar una cafetera profesional, una vitrina en materia prima, y logra vender productos todos los días con márgenes razonables, esa deuda empieza a pagarse sola. No solo cubre el crédito, sino que además crea una fuente de ingreso que antes no existía. Esa es deuda buena en acción. Transforma dinero prestado en flujo constante. Otro ejemplo claro es el de los bienes raíces. Muchos inversionistas compran propiedades con crédito hipotecario, las arriendan y con ese alquiler pagan la cuota mensual. Lo interesante es que no están usando su dinero, y mientras el inquilino cubre el préstamo, la propiedad se valoriza con el tiempo. Al cabo de unos años, no solo tienen el inmueble pagado, sino que vale más de lo que costó. Esa ganancia se llama plusvalía, y es una de las formas más inteligentes en las que los ricos usan la deuda para construir patrimonio sin usar su capital inicial. Si aún no tienes acceso a créditos grandes o propiedades, puedes empezar más pequeño pero con la misma mentalidad. Por ejemplo, hay personas que usan tarjetas de crédito para comprar materiales o herramientas con las que prestan servicios, como carpintería, pastelería, fotografía o diseño, y con esas ganancias pagan lo que deben y obtienen un ingreso adicional. La clave está en usar ese dinero para producir, no para consumir. Incluso en el mundo digital, el principio se mantiene. Hay quienes financian la compra de una computadora o un curso online con crédito, pero lo hacen con la intención de adquirir una habilidad que les permita generar ingresos, como edición de vídeo,
programación, diseño gráfico o manejo de redes. Si esa inversión te permite trabajar freelance o conseguir clientes, entonces esa deuda se transforma en una escalera, no en una trampa. Como ves, el secreto no es la deuda en sí, sino el uso estratégico que le des. Y lo más importante, debes asegurarte de tener un plan claro, una meta concreta y un cálculo realista. Porque una deuda usada sin dirección es solo una carga más, pero usada con propósito puede convertirse en el primer paso para cambiar tu vida financiera. Ahora que ya sabes cómo los ricos usan la deuda a su favor, es vital que también conozcas las trampas más comunes. Porque incluso con buenas intenciones, muchas personas terminan usando mal el crédito y quedan atrapadas en un ciclo del que cuesta salir. Y todo comienza con uno de los errores más frecuentes: asumir que por tener acceso a dinero ya estás listo para usarlo. El acceso no es lo mismo que la preparación. Te pueden aprobar una tarjeta de crédito con un cupo alto o un préstamo personal, pero eso no significa que debas usarlo de inmediato. Sin un plan, ese dinero puede convertirse en tentación pura. Y ahí es cuando surgen los gastos por impulso, los pagos innecesarios y los compromisos a largo plazo que no tienen un retorno real. Recuerda, el dinero fácil puede ser el más caro si no lo sabes manejar. Otro error muy común es subestimar los intereses. Muchas personas aceptan créditos sin leer bien las condiciones y luego se dan cuenta de que están pagando el doble o el triple de lo que pidieron. Esto es típico en los pagos mínimos de tarjetas de crédito. Suena cómodo, pero en realidad estás pagando intereses altísimos durante años y la deuda no baja. Los ricos evitan esto con una regla clara. Solo aceptan deudas cuando el costo del dinero es menor al beneficio que van a obtener. También está el problema del exceso de confianza. Hay quienes piensan: voy a pedir este préstamo y luego empiezo el negocio y todo irá bien. Pero los ricos no se basan en suposiciones. Hacen números, estudian el mercado, prueban antes de escalar. Si vas a endeudarte para emprender, asegúrate de que tu idea ya tenga validación mínima, que sepas cuánto necesitas, en cuánto tiempo puedes recuperar y qué plan tienes si algo falla. Es mejor avanzar despacio pero con firmeza que correr sin dirección. Y no podemos dejar de lado el ego financiero. Muchas personas caen en deuda solo para aparentar un nivel de vida que no pueden sostener. Compran autos de lujo, ropa cara, tecnología de última, todo financiado. Pero lo irónico es que muchas veces esas mismas personas están al borde del colapso financiero. En cambio, los verdaderos ricos suelen ser discretos. Usan la deuda para crear riqueza, no para demostrarla. Saber qué no hacer es tan importante como saber qué sí hacer. Porque al evitar estos errores, te mantienes enfocada en lo que realmente importa. Usar la deuda como una palanca, no como un peso. Una herramienta que te impulse, no que te hunda. Si algo debe quedarte claro después de todo esto, es que la deuda no es tu enemiga, es tu espejo. Refleja cómo piensas, cómo tomas decisiones y hacia dónde estás yendo con tu vida financiera. En las manos equivocadas, puede ser un arma de destrucción lenta, pero en manos conscientes y educadas, se convierte en una de las herramientas más poderosas para crear libertad. No necesitas ser millonario para empezar a usar la deuda como los ricos. Solo necesitas cambiar tu mentalidad. Preguntarte antes de cada gasto: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Porque cada decisión que tomas hoy con el dinero, por pequeña que parezca, está trazando el camino por el que caminarás mañana. Es verdad que el sistema parece estar diseñado para que la mayoría nunca escape del ciclo. Pero también es verdad que quienes lo entienden y aprenden las reglas pueden jugar de otra manera. Puedes usar la deuda como un trampolín, no como una cadena. Pero para eso, necesitas conocimiento, estrategia y sobre todo, disciplina. Si llegaste hasta aquí, te felicito, eres de las pocas personas que tienen la capacidad de tener tanta atención. Y para que sepa que llegaste hasta aquí,
Comenta, estoy preparado para el cambio y te saludaré personalmente en los comentarios. Hasta la próxima.